Nadie más. Profe, disculpe, una pregunta. Sí. A nosotros nos tocó hacer la monografía de violencia familiar. ¿Está relacionado con lo que explicó en el anterior tema, con la violencia escolar, o es otro? Yo di los tipos de violencia. Yo expliqué la violencia este, autoinfligida, la violencia colectiva, la violencia... sí, de ahí podrían partir para buscar sobre eso. Bien, profe, gracias. Eso va a encontrar, si usted va a la plataforma, hay un tema en psiquiatría que se llama violencia doméstica, donde se habla los tipos de violencia, pero eso es para cuarto año, pero como para que ustedes se guíen y pueden usarlo al módulo nuevo, que ustedes lo van a tener en cuarto año, pero es un módulo que está en PDF. Lo pueden encontrar ahí en el coso de la UNET, está subido y está en PDF y de ahí lo pueden... Adicciones tecnológicas, sí, adicciones, eso se llama adicciones sin sustancias. Eh, Eso lo puede encontrar, ponga en el Google, ponga adicciones sin sustancias. Adicciones sin sustancias y van a notar y ahí le va a salir todo. Porque todos somos adictos a algo, ¿no? Adicto a las redes sociales, adicto a los estados de WhatsApp, adicto a... Tenemos de una forma u otra una adherencia a esto, a las adicciones. No precisamente las adicciones hacen referencia a lo que es cuando uno se introduce una sustancia o consume una sustancia, sino que también tiene que ver con esto cuando uno siente la necesidad. Acá en este tema no se da. Eso ven conmigo en cuarto año, en psiquiatría. Licenciado, de acuerdo a los temas que nosotros tenemos que desarrollar y todo, en relación a la portada, ¿puede ser nuestra elección cómo hacerla o tenemos que seguir un patrón? Tienen que hacer la portada y dentro de la portada poner el tema, la introducción del tema, siempre por supuesto que un índice con lo que va a introducción, concepto, de todo lo que habla y un poco en la introducción uno habla sobre la temática, haciendo referencia en otros lugares donde se da esto, por ejemplo, las adicciones, como estaban hablando ahí, o el bullying, por ejemplo, dónde se lo estudió, o qué resultados, qué países, cosas así, ya se introducen al tema en sí. Sí. Comienzan a... Profesor, una consulta. Recién inició la clase, así ya la grabó. Siempre dan el concepto. Sí. Yo después del final de la clase tengo una sorpresa para ustedes, pero no se las voy a decir hasta que no comencemos después y les cuento algo. Profe, y de acuerdo a la letra que tenemos que usar, ¿puede ser la que nosotros elijamos o cualquier? Diga la sorpresa, no me deje con intriga. Tranquilo.
ya la sorpresa la van a tener cuando la vean, y ahí van a tener todo. ¿Ustedes todos tienen correo institucional? La sorpresa es más contenido de estudio. Ay, no, espero que no, yo ya no quiero estudiar. Algo dinámico. No, profe, yo no tengo el correo institucional. No importa, no importa. Qué vago que sos, Yo Santiago. tampoco tengo correo. ¿Qué? Si no tienen correo institucional, no, eso ya se lo va a decir el profesor Alderete, para eso falta. Pero bueno, tengo dos noticias para darle, una buena y una mala, pero eso cuando finalice la clase. ¿Ah? ¿Les parece? Un aula para No todos. nos deje con la intriga, profe. Tranquilo, trastornos. Había una mala también, profe. Estoy generando trastornos de ansiedad, ¿no? Y bueno, diga, si no tengo más ansiedad. Bueno, profe, empieza así, podemos saber. Listo. Bueno, ya no puedo admitir a nadie porque ya tengo que compartirla. Estoy grabando la clase esta, profe. Ahora sí. Vamos. ¿Pueden ver todo esto? Sí, profe. Toda la Sí, pantalla profe. completa. Sí, profe, yo estoy grabando. Bueno, vamos a comenzar a hablar del estrés, algo que es muy frecuente, a lo que todos estamos sometidos, y vamos a ver primero a qué hace referencia cuando hablamos del estrés. El estrés es el resultado de un impacto, ¿no? Y ese impacto tiene que ver con un conjunto de estímulos, pero estos estímulos son generados por algo que son estresores en el sujeto que lo percibe, cuyo cerebro, o sea, nuestro cerebro, lo va a analizar, lo va a interpretar, lo va a percibir o lo va a evaluar de su fuerza o gravedad, va a emitir en sí, en nosotros, una respuesta de alarma o activación no específica que a su vez va a disparar una serie de respuestas adaptativas a través de la huida o el afrontamiento de la situación. Veamos qué es, por un lado, un estresor. ¿Bien? Un estresor es cualquier estímulo que provoca una respuesta de estrés. ¿Bien? Hay estresores de muy diversa naturaleza, tanto como biológicos como psicosociales. ¿Bien? El mayor o menor grado de impacto de estos estresores está determinado en la gran medida por la evaluación, o sea, por cómo nosotros lo percibimos, que hace que la propia persona que está sujeta, o sea, todos, le demos la importancia a esto y cómo nos afecta. Esta valoración está basada tanto en las experiencias previas de afrontamiento vividas, son los mecanismos de supervivencia que genera la persona, como en las expectativas de resultado de la estimulación. Bien, también de la experiencia de estrés aparece cuando la persona evalúa los estresores como nocivos o negativos. Es importante que no olvidemos que esta sensación se vive habitualmente, que todos pasamos por estrés. Estrés porque tenemos que rendir, estrés por un trabajo. O sea, cuando una impresión de tensión nos genera tensión, malestar o preocupación,
cuando nos dicen, o por los posibles prejuicios que tal situación de estrés pudiera suponer para la salud o la integridad física. Bien, la respuesta del estrés, nuestro organismo reacciona, o sea, eso es fisiológico, es decir, que puede reaccionar ante diversos estresores que le dije que con una respuesta de alarma no específica, que eso va a provocar un incremento en nuestra conciencia personal y la activación también de ciertas partes a nivel cerebral, con una serie de respuestas que son específicas para poder afrontar las causas de alarma de esto. Esta activación tiene que ver que se manifiesta en la mayoría de los órganos de todas las personas, o sea, a nivel, y el feedback a la respuesta del estrés, o sea, quiere decir, frente al estímulo eso, el tramo final del análisis de la respuesta de este estrés corresponde a la interpretación o valoración que nuestro propio cerebro da en respuesta a la situación del estrés, donde se ponen en marcha ciertas estrategias de nuestro organismo para poder adaptarse a lo que sería, adaptarse a esas situaciones que nos dispara o nos provoca el estrés en sí. Tenemos el distrés. El distrés, cuando nuestro organismo está expuesto a una situación de estrés durante cierto tiempo, sufre un gran malestar denominado diestrés. Este diestrés es nocivo para el organismo a la larga y es muy posible que produzca daños difíciles de reparar en el sustrato neurobiológico de las personas afectadas. Pero no todo el estrés que sufrimos desemboca necesariamente en este malestar, ¿no? El euestrés es un término aportado por Scheile, que estudió mucho sobre el estrés, pero él hacía referencia a algo sobre el tipo de estrés que si bien es un mecanismo de adaptación que tenemos los seres humanos, las personas, el individuo, el sujeto, y como algo así, lo decía él como la sal de la vida para poder adaptarse, ¿no? Al impulsarnos a la acción para la conquista de los objetos establecidos en nuestros planes, en nuestros proyectos. Así lo estudiaba y lo citaba Scheile. El perfil psicopatológico de la respuesta del estrés es de naturaleza multidimensional. Quiere decir que está implicado tanto los componentes neurobiológicos como también psicológicos. Es decir, que a nivel neuronal, la respuesta del estrés está mediatizada o medida o está relacionada por 3 ejes neuronales. Primero, el sistema simpático. Nosotros comenzamos con el sistema simpático y parasimpático y el sistema nervioso neuromuscular. Estos sistemas se activan automáticamente ante la presencia de los estresores que le dije al comienzo que eran estresores. Bien, que puede despertar cualquier situación para la lucha de huida, para poder adaptarse a la situación, sea displacentera o de inseguridad, o cuando nos sentimos frente a una amenaza, ¿no? El síndrome general de adaptación, ideado por Scheile, que decía él, consta de las siguientes fases. Primero, el estadio 1, que tiene que ver con una reacción de alarma. Acá decía que es una especie de un shock somático que es generalizado y una especie de activación de los mecanismos de defensa del organismo. Y el estadio 2 hablaba él y citaba sobre una fase de resistencia, donde se produce una reducción notable de la respuesta de alarma y el organismo empieza a afrontar la situación de estrés. O sea, que nuestro organismo comienza a adaptarse a esas situaciones que se van presentando. Luego, la tercera fase donde él lo da, o el estadio 3, es la fase de agotamiento, donde los órganos afectados por el agotamiento, y acá ya tiene que ver con un estrés crónico, entran en un estado de depresión cuyo resultado final es la lesión o una enfermedad de ese órgano. Si ese agotamiento afecta a todo el cuerpo humano en su totalidad,
la situación de estrés puede terminar inclusive hasta con la vida del individuo. ¿Bien? Algunas modalidades del estrés en la vida cotidiana, ¿qué puede producir? Los fastidios diarios, o sea, cuando uno está irritable, poco tolerable, porque vivimos todo el tiempo sometidos a diferentes factores estresores. Estresores que son internos y externos. Obviamente que si tenemos factores estresores internos, van frente al estímulo de otro estresor externo que viene desde afuera, despierta mucho más y agrava mucho más esto. Entonces, puede traspasar todos los mecanismos adaptativos que nosotros del sistema simpático y parasimpático. Así cuando ustedes van a aprender una materia, están con el sistema simpático y parasimpático, sudoración, sienten que se han olvidado todo, les pasa que saben todo y no saben nada, que esto es importante, no es importante, bueno, nos pasa todo, eso es normal. El problema está cuando eso es crónico, cuando lo agudo no se puede manejar y decir, esto es una situación temporal, transitoria, esto se produce, obviamente tiene ciertos impactos negativos, porque inclusive puede hacerme hasta olvidar de las cosas que yo lo sabía, pero como el Padre Nuestro. Y no sé si todos lo sabemos al Padre Nuestro también, ¿no? Es una forma de decirlo. No es imaginable una vida sin contratiempos, también es importante. A veces las dificultades provienen del interior, como yo le decía, que hay ciertos estresores que vienen internamente, que nosotros los tenemos, que son propios de la persona, tales como las preocupaciones frecuentes, recuerdos por sucesos pasados que nos dejaron cierta huella, cierta cicatriz, cierto mal gusto, ¿no? Como la bilis negra que digo yo, dentro del psicoanálisis, en la persona, las molestias físicas, el cansancio, los problemas en el sueño, trastorno, el insomnio, el hipersomnio. Lo más habitual es que los fastidios surjan en el espacio exterior del sujeto, es decir, que la irritabilidad, estoy irritable de manera imprevista, de tal modo que el sujeto, la persona, tiene que hacer un esfuerzo adaptativo, pero un tremendo esfuerzo para poder afrontarse a la nueva situación problemática. Resulta que se te presenta una situación y a esta persona que tiene esta cosa del estrés, le cuesta mucho más que el resto que no se estresa. Tampoco caigamos en el mundo de los inmortales. Ahora están las personas que tienen cero estrés por nada. Cero estrés por nada. Es como que decir, te le puede venir el mundo abajo. Yo conozco mucha gente, y la verdad que están mejor conservados que yo, y que mucha gente que conozco. Pero hay personas que también de cositas así, de pequeñas cosas así, las hacen inmensas. Una cosa es decir, pero si no es para tanto. Bueno, también depende de cada sujeto cómo lo interpreta. No todo lo que interpretamos y percibimos es tal real como es. Ojo con eso. Entonces muchas veces caemos más fácil en esto, en la mala interpretación de no entender. ¿Por qué? Porque creemos que todo lo entendemos y no es tan así. Nos damos cuenta que no sabemos o que no estamos preparados para ciertas cosas cuando las afrontamos, cuando las tenemos que atravesar. ¿Bien? Entonces, resumiendo esto, el estrés es una respuesta fisiológica, psicológica del comportamiento de un sujeto que intenta adaptarse. Nosotros nos tratamos de adaptar constantemente y ajustarnos a las presiones internas y externas. Esto se potencializa mucho más cuando tenemos presiones internas. ¿Bien? Porque nosotros tenemos pensamientos y nuestros pensamientos es el peor enemigo que tenemos en nuestra mente, porque nuestra mente, así como puede hacer maravillas, como dije de la palabra, nuestra mente también puede hacer cosas que no nos permitan, que nos inhabiliten, que nos condicionen a no sentirnos. Es decir, presiones internas y presiones externas. Presiones internas de mi propio yo y presiones externas de mi familia, del contexto donde yo estoy viviendo y de las situaciones displacenteras que la vida está hecha. Existe una frase, simplemente esto porque no me quiero retrasar, que dice, vos para mantener
tu salud mental o tu tranquilidad, tenés que lograr mantener todo en orden y lograr una armonía en todo tu entorno. Mentira, eso es una falacia. ¿Por qué digo que es una falacia? Porque nosotros no podemos controlar todo el universo. No podemos decirle a cada persona o a cada lugar donde estamos diferentes contextos, decir, quiero que estén así para que yo me sienta bien. No, es al revés. Nosotros tenemos que generar ciertos recursos, ciertas herramientas que nos permitan adaptarnos y saber que son situaciones displacenteras de la vida y que estamos adaptados y que tenemos que aprender a adaptarnos. No todas las cosas son hermosas. Bueno, hay cosas buenas, hay cosas malas y hay que aprender a convivir con eso. De eso está hecho. De eso estamos hechos. Por eso vamos a estar atravesados hasta el último día que estemos acá. ¿Bien? Los acontecimientos vitales. ¿A qué hago referencia? Acá se entiende por aquellos acontecimientos vitales estresantes, aquellos sucesos que de una manera sucedieron, ocurrieron en la vida de una persona y que le han dejado una profunda huella, un profundo daño o una mala sensación, ¿no? Un trago amargo, como digo yo. Los principales acontecimientos, como pueden ser, por ejemplo, la muerte, un duelo no elaborado, un divorcio, la muerte de un duelo no elaborado de un miembro de la familia significativo, contraer matrimonio porque fracasé en el primero. Para mí no está mal que uno se separe. Para mí es la forma de que uno tiene que aprender a saber que uno se da la posibilidad nuevamente de volver a amar. Porque a veces creemos que porque ya tengo 20 años de novio o 15 años, 10 años desde chico porque nos conocemos de toda la vida, le damos tanto, idealizamos tanto estas cuestiones que nos quedamos ahí atrapados o porque también perdí un embarazo y pensamos que o un mismo embarazo fue traumático. Entonces estos son acontecimientos que te marcan de una manera u otra y te condicionan en ciertas cuestiones de no tener una vida saludable. Existen estresores extraordinarios, que son una serie de estresores excepcionales, como se dice, que están constituidos por las acciones muy intensas de carácter límite, tales como la violencia interpersonal expresada en su máximo, violencia, un secuestro, amenaza de muerte, catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, incendios, cualquier situación. A eso le llamamos estresores extraordinarios. Aquellos estresores excepcionales que ocurren de una manera excepcional, que no son frecuentes, pero que no quiere decir que no se pueden dar. Estas catástrofes, como les decía, pueden ser producidas tales por el hombre como guerra, ataques terroristas, situaciones de gran impacto emocional, de carácter incontrolable, que dejan una profunda huella clínicamente que se manifiesta en forma de trastorno por estrés postraumático. Vuelvo a retomar el estrés postraumático, lo que genera en una persona un estrés postraumático. Por ejemplo, yo puedo tener un ataque de pánico por un estrés postraumático que me aparece después. Todo el mundo dice tener ataque de pánico. El ataque de pánico es la sensación inminente de muerte. La persona siente que se muere. En 10, 15 minutos siente que se muere. Muchos dicen, por ejemplo, si yo he tenido un accidente de tránsito donde ha fallecido alguien y yo iba conduciendo, eso es un estrés postraumático. O fui abusado, o fui violado. Hay tantas formas, chicos. Podría hablarles todo, pero bueno. El estrés y el trabajo emocional. A estas emociones expresadas por la exigencia laboral. Bueno, que pueden generar una disonancia con respecto a las emociones reales que siente la persona en ese momento.
esta disonancia a medio plazo puede resultar en una importante fuente de estrés y malestar. Situaciones específicas de estrés en una economía globalizada. Acá tenemos el paro involuntario. Es una situación bastante frecuente en la dinámica actual del mercado de trabajo, como lo estamos vivenciando hoy por hoy. El impacto psicopatológico del paro varía mucho de una persona a otra, siendo muy variable, diversos las variables que van a interactuar en esto, que justifican estas diferencias individuales. El grado de formación profesional alcanzado, la edad, el estatus socioeconómico, el estado civil, el sexo, el apoyo social, los recursos personales con los que cada persona cuenta, que son los recursos que nosotros para poder hacer frente a los contratiempos que vamos a tener en la vida todo hasta el día que nos moramos. Que van apareciendo a lo largo de la vida. Claro, pasa muchas veces que a veces decimos, ay, no termino de un problema, por lo menos de a uno. A mí me preguntaron una vez, yo me acuerdo que estaba sentado, hacía 50 grados y estaba tomando prácticos, porque yo también enseño en un colegio privado, ¿no? Estaba tomando prácticos de quirúrgica, no recuerdo, bajo un árbol. Y recuerdo que una alumna me dijo, profe, disculpe que le haga una pregunta. Sí, le dije yo. ¿Usted es feliz? Y yo le dije, sí, por momentos, le dije. ¿Y por qué? Y sí, porque la felicidad no es eterna. La felicidad es, chicos, quiero dejarle un mensaje, la felicidad está hecha de pequeños momentos. No es que yo vivo feliz las 24 horas del día, o todos los seres humanos. Uno siente que es feliz cuando se siente reconocido. Primero por uno mismo. Segundo, cuando uno siente que la vida es menos injusta con uno. Cuando uno dice, al menos hoy, cuando dice, bueno, una para el lado de esto, y cuando decimos, una por lo menos, me tenía que tocar, me vienen tocando todas, parece que todas las digo yo, y una vez para el lado de lo justo, decimos así muchas veces, en ese momento sentimos que somos felices, ¿no? Bueno, eso tiene que ver un poco la felicidad. Esa es la felicidad, son momentos. Son algunas de las variables moduladoras del impacto del estrés provocado por el paro. ¿Qué tengo que decir acá? ¿Cómo afrontar las situaciones del paro? Las situaciones de paro involuntario están acompañadas de un malestar emocional, del estrés, de la desesperanza. Conviene afrontarla implementando estrategias comunes, tales como algunas medidas son especialmente recomendadas para enfrentarse con la situación del paro laboral, por ejemplo. Las estrategias focalizadas en la solución de problemas, que están dirigidas, que están proyectadas, obviamente, a la búsqueda activa de un nuevo empleo, si no son las condiciones. A lo que digo nuevo empleo, es decir, si yo no me siento bien, en lo que por eso pensemos muy bien antes de tomar una decisión. Porque si yo, por decir, y tienen más posibilidades, a veces la vida nos da posibilidades de tomar ciertos trabajos, pero tienen que saber que tiene que ser un puente, un nexo para que ustedes puedan cumplir sus proyectos. Ahora, cuando uno tiene más posibilidades dentro del campo laboral y de pronto nosotros nos encontramos y decimos, bueno, tengo más posibilidades y tomo este trabajo y tomo este y tomo ¿lo vas a poder sostener en el tiempo? ¿Voy a poder sostenerlo en el tiempo?
Y si no lo vamos a poder sostener en el tiempo, somos nuestras propias decisiones, eso seguramente después nos va a terminar afectando nuestra salud. Y seguramente vamos a vivir en un mundo de disconformidad. Entonces se deberían poner en marcha las estrategias comunes en estas situaciones. Enviar un currículo, dar a conocer la disponibilidad para un nuevo empleo a agencias de colocación para fomentar los contactos interpersonales con los agentes del sector. El desarraigo, ¿qué quiere decir? Es una de las características más significativas de la sociedad actual hoy, sea por su movilidad, dinamicidad, motivada obviamente en gran medida por una economía global en la que todos estamos sumergidos, insertados, a causa de los principales movimientos migratorios que se observan en la actualidad. La situación de desarraigo es padecida por mucha gente, generando un notable nivel de estrés y afecta en forma muy distinta a las personas que sufren esta experiencia. ¿Bien? El afrontamiento del estrés. Las situaciones acá de estrés no parecen del todo objetivas. Se aprecian muchas diferencias individuales en cuanto a las respuestas de cada individuo que emite ante las diversas formas de estrés que debe afrontar. Al igual que la belleza, el estresor está en los ojos del espectador. ¿Bien? Es decir, que hay estresores que afectan a un determinado tipo de persona, no a todos. O sea, de pronto, por eso digo que la belleza, el estresor está en los ojos del espectador. Si yo quiero parecer bello todo el tiempo, o bella, como quieras decirlo, indistintamente el género, me va a generar estrés. Porque en realidad los ojos no van a estar puestos tan solo en mí mismo, sino del espectador, de quien me ve. Y también va a tener que ver con el autoestima. Los estilos de afrontamiento tienen que ver con la forma habitual de que la persona tiene para solucionar los contratiempos de la vida diaria, es decir, nuestro recurso para poder adaptarnos. Saber que nada es eterno, pero tener la esperanza. A mí me encanta. A mí me encanta cuando la gente dice, tener la esperanza que todo va a cambiar. Para mí la esperanza es una de las peores cosas puestas culturalmente, mal usada. ¿Por qué? Porque para mí lo único que te moviliza a hacer y saber es el deseo. Por eso yo siempre pongo deseo, porque somos seres deseantes, y si somos seres deseantes vamos en busca de nuestros proyectos. Pero tenemos que saber que los sueños están para ser cumplidos. Lo que no quiere decir, los sueños están para ser soñados, pero no quiere decir que todos los sueños pueden llegar a cumplirse. Así es la vida. Acá hacemos referencia a los estilos que refieren a una manera general de proceder a una serie de circunstancias muy específicas, no siendo necesario apelar a las estrategias de esta situación. Se trata de formas de actuar ante las contrariedades que están en gran medida automatizadas y que no exigen un gran esfuerzo al individuo. Estas estrategias también se orientan fundamentalmente a aquellas situaciones en las que un individuo tiene un amplio control de la situación y piensa que puede afrontarla con éxito. También, en tanto que el segundo grupo configura, por ejemplo, un conjunto de estrategias que están encaminadas a paliar, quiero decir, a aliviar el malestar o la situación estresante que naturalmente le produce. Se trata, por lo tanto, de una serie de medidas dirigidas a conservar la esperanza y el optimismo. El optimismo sí, pero la esperanza, yo diría, a conservar el deseo, porque el deseo te moviliza. El deseo nos moviliza a hacer cosas en busca de nuestros proyectos, en busca de ser optimistas.
A no tener que aceptar lo peor, a actuar como si lo ocurrido no nos importara, a negar lo sucedido o las implicaciones que este acontecimiento tiene en la propia vida. Y existen estrategias enfocadas a la solución de problemas. El afrontamiento de situaciones problemáticas se puede realizar al menos bajo dos perspectivas. Por un lado, la solución del problema, propiamente dicha. Por otro lado, los cambios en las disposiciones del individuo para afrontar esa situación. ¿Cómo hacerlo? Por lo general se refiere a la solución de los problemas. Lo esencial es definir el problema de una manera racional, no irracional, sino racional. Analicemos los contextos, los datos, que son importantes. Verlo de raíz. ¿De dónde surge? ¿Soy yo el problema? Buscando las fórmulas más eficaces, y ahí lo estamos haciendo al pensar y replantearnos, reposicionarnos, cambiar de posición. ¿Para qué? Para buscar la mejor solución posible, para buscar la mejor forma de que esto no nos afecte. Una vez que se determina cierta fórmula, decimos recurso, se va a juzgar de forma prioritaria. Hay que aplicar al problema en cuestión de realizar el seguimiento para valorar la eficacia del procedimiento seguido. Las restantes formas de solución, tales como la inhibición ante los problemas o soluciones de carácter impulsivo, no suelen ser eficaces. Es decir, yo no puedo actuar compulsivamente, impulsivamente. Entonces, no van por un buen puerto. Primero, analizar la situación. ¿Esto me está afectando? ¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? Profe, Sí, falta mucho para que termine la clase. ahora terminamos. Por otra parte, en muchos casos, no basta disponer de los recursos necesarios para solucionar los problemas, para afrontar el estrés que nos conllevan, sino también que requiere un cambio, obviamente, propio de los planes para afrontar el optimismo y la desesperanza. Estrategias encaminadas al alivio del malestar emocional. Algunas estrategias se refieren a encaminar estas estrategias. Acá, por ejemplo, todo aquello que tenga que ver, que está vinculado con lo que es la parte emocional, distanciarse con el tiempo del propio problema con el fin que disminuya la reactividad emocional, reevaluar la situación del estresante y justificar así el aplazamiento de una solución con otros casos. También se requiere una reevaluación nuevamente de la situación con el fin de justificar una actuación urgente e inmediata, manipular la atención fijándonos solo en aspectos parciales de la situación con el fin de extraer una valoración positiva de esta situación, tales como en las situaciones de enfermedad grave o crisis económica, buscar distracciones y actividades satisfactorias tales como el ejercicio físico, leer un libro, interesante ir al cine, o sea, buscar cualquier actividad recreativa, planificar actividades, y eso es todo. Y les dejo un mensaje, así como el día sigue la noche, todo final anuncia siempre un nuevo comienzo. Que nos volvamos a ver. Muchas gracias por todo, muchas gracias por su atención, y bueno, les deseo hasta feliz que nos veamos muy pronto en... Buen fin de semana, profe. Estamos esperando su sorpresa. Bueno, le comento. Sí, profe. Por eso la mayoría no se fue también. Le digo lo malo, ¿bien?
Bueno, primero lo malo le quiero despedirme de ustedes, desearles muchos éxitos. Nos vamos a ver en cuarto año. Y no se preocupen muchas gracias por su atención, por su tiempo, por haberme permitido, siempre lo digo a mis alumnos, lo doy lo mejor, me hubiese gustado, disculpa nuevamente por el tema tecnológico, me queda ya, finaliza, ya se corta. La buena es que yo ya le voy a pasar todos los enlaces de esta clase. Así que muchas gracias, espero que, la verdad que lo hice de corazón, siempre lo trato de ponerlo mucho más, espero que lo hayan entendido. Yo ya les paso por el grupo todos los enlaces de las clases, de estas clases, y si no tienen correo institucional, esa es la buena noticia, ustedes van a poder directamente ahí apretar y a mí me va a llegar un correo y después lo van a poder ver siempre y tomar todos los apuntes que ustedes quieran y las clases están grabadas. Por supuesto que no son con ustedes, sino que son cuando el Meet nos permitía grabar, que son los mismos temas. Así que bueno, eso era decirles y bueno, y que me den tiempo hasta el sábado, por lo menos para que yo pueda pasarle los Word, pero sí les voy a pasar los enlaces para que ustedes las puedan ver a las clases. Aquellos que no pudieron acceder van a poder tener el acceso a las clases virtuales. Así que bueno, muchas gracias. Los veo. Muy buenas, profe. Muchos éxitos en las prácticas. Gracias, profe. Muy buenas clases, la verdad. Excelente. Iba a ser otra. Pensé que la sorpresa iba a ser un aula más, por ejemplo, para todos. A seguir soñando. A seguir, chicos. Les mando un abrazo y gracias. Gracias, profe, por todo. Gracias. Gracias, profe. Todos los enlaces de todas mis clases. De todas Excelente las clases, profe. Gracias. Muy bien. Muy buenas las clases. Gracias a ustedes, chicos. Esperamos verlo en cuarto año. Sí, por supuesto. Hay que ser deseante. Tienen que tener el deseo y en busca de eso ir. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Mucho cariño, mucho éxito. Profe. No bajen los brazos. Buen fin de semana. No porque les vaya mal en algo. Tiren, no se den por vencidos. Y no permitan que nadie los condicione. Ni siquiera un docente, nadie. Ustedes se valen a ustedes mismos y a sus capacidades. Nadie es más que nadie. Ni siquiera yo, ni cada uno estamos en diferentes posiciones. Todos merecemos el respeto. Tienen todo mi respeto y mi admiración. Y bueno, gracias por todo. Muchísimas gracias. A ustedes, chicos. Excelente. Mucho. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, chicos. Chao, profe.